Bueno, la clase de hoy día ya, para ir preparando el terreno para la entrega final, está relacionada con las buenas prácticas en términos de la implementación de un data warehouse. Esto va a todo nivel de lo que ya hemos visto en el curso, entonces, ya sea para la revisión de cómo uno hace el modelo estrella, a cómo toma el modelo de datos o cómo tratar la información dentro del data warehouse, aquí hay un resumen de varios puntos que se deberían considerar para eso, ¿ya? Lo primero, obviamente, para repasar, es recordar cómo está compuesta la tabla FACT. Entonces, lo primero es recordar esta estructura, donde nosotros teníamos acá, en una primera parte, muchos identificadores que me llevan a las dimensiones, son todas las llaves foráneas que me llevan hacia el valor que corresponde dentro de la dimensión. Después de eso, abajo, uno puede encontrar una serie de hechos que son los que tenemos acá, que son los elementos que finalmente uno utiliza para poder medir. Ya cada vez que uno guarda una transacción, fuera de todos los elementos propios de las dimensiones, que son las que me terminan contando la historia del hecho, están las mediciones. En este caso, como lo hemos visto siempre, desde el punto de vista de las ventas, temas de unidades vendidas, los costos, los ingresos, etcétera. Pero hay dos elementos que están acá que no los hemos conversado en profundidad, que son estos dos campos que están acá representados en el ejemplo. Uno es, como dice ahí, el número de línea y el otro es la fecha de ocurrencia. Si bien nosotros siempre relacionamos el hecho a una dimensión temporal donde uno marca el momento del tiempo donde ocurrió, siempre es recomendable de todas formas guardar en la tabla FACT un registro que tenga un campo de tiempo de la base de datos de acuerdo a la transacción. Ese campo de tiempo puede ser en un formato de fecha solamente o si lo prefieren puede ser en un formato de fecha y hora, ¿ya? Esto independiente del vínculo hacia la dimensión tiempo, que en este caso en la presentación se puede ver acá arriba, ¿ya? Donde dice calendar date, esa es la llave foránea que me lleva a la dimensión tiempo, pero además de eso, acá abajo está el campo como campo de fecha, como tipo de datos, ¿ya? Directamente, ¿ya? ¿Eso por qué me sirve? Porque en ocasiones si quiero hacer otro tipo de conversión que no está disponible en la dimensión de tiempo, lo puedo hacer porque tengo el campo de tipo fecha directamente en la FAC, ¿ya? Es para ese tipo de casos. Y el otro campo que no se suele utilizar mucho, pero que está disponible también, en este caso se llama line number, pero este line number puede ser un número de transacción, el código de boleta, el número de reclamo, algo que desde el punto de vista del sistema transaccional sea una identificación del hecho en sí. ¿Y esto por qué sirve? Porque en ocasiones para hacer el seguimiento yo necesito tener estos números. Este número en sí no es una medida, no es algo que voy a guardar en una dimensión, pero sí es algo que es capaz de caracterizar al hecho puntual. Entonces, a veces se sugiere también guardarlo, porque en ocasiones la gente que está asociada al negocio maneja estos números y les puede ser de utilidad para después hacer otro tipo de análisis, ya para entrar en detalle a la información de esa transacción en particular. Otro ejemplo que usamos a veces para que se entienda esto es si yo tuviera una FAQ que tuviera información sobre vuelos de avión, el número de pasaje eventualmente podríamos dejarlo acá también, porque el número de pasaje me explica la transacción también, ¿ya? Es cualquier elemento que desde el sistema me permite identificar el hecho. Y a este tipo de elementos, como el tiempo que voy a guardar acá o el número de serie de algo, se les conoce como dimensiones degeneradas, ¿ya? Conceptualmente esas son y esa es la función que tienen, es más como una especie de referencia que pueden utilizar después, que está relacionada con el hecho en particular. ¿Bien? Entonces, eso era para recordar cómo estaba estructurado esto. Otro elemento que deben recordar
es que las tablas en sí están definidas por su grano, ¿ya? El grano representa la unidad mínima de información de la tabla. En el caso de la tabla FAC, el grano es el hecho en sí mismo. ¿Ya? Cuando uno dice yo voy a medir tal transacción, es la definición de esa transacción la que da el grano en la FAC. Y en todas las dimensiones, cada dimensión, su grano es la unidad mínima de información, o sea, a qué nivel de detalle yo puedo bajar. En la dimensión tiempo, ustedes la determinan de acuerdo a el nivel de agregación que quieren. Pueden tenerlo a nivel del día, o pueden tenerlo a nivel de mes o a nivel de año. Pero ustedes definen qué es lo más bajo que pueden llegar a través del tiempo. Desde el punto de vista de las personas, el nivel más bajo debería ser la persona, a no ser que haya alguna subclasificación dentro de la misma persona que haga que el dato sea más bajo, pero en general es la gente. Por los productos, el SKU, por el lado regional, también va a depender, pero si hablamos a nivel regional, por ejemplo, de los locales que están relacionados, el local mismo, desde el punto de vista de su ubicación en el mapa, podría ser su unidad mínima. Y después de eso irla subiendo a comuna, ciudad, región, etcétera, hasta llegar a continente o alguna subdivisión regional. Pero el grano sería la dirección del local, ¿ya? Esto ayuda mucho también en la definición de la FAC, porque la FAC ocurre en un instante, ocurre en una persona, puede ocurrir en un producto o en un set de productos, ahí es donde uno también debe establecer una definición, pero siempre uno define algo que pasa puntualmente con el hecho, y esos atributos que son parte del hecho son las que van a definir los granos de las diferentes dimensiones. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tomen en consideración. Eso es lo que debería contener una tabla FAC. En ese sentido es muy importante la integridad referencial. La integridad referencial, para resumirlo, lo que trata de buscar es que si yo, en este caso, a la tabla FAC voy a ingresar un hecho, todos los atributos que lo componen y por lo tanto las llaves foráneas o el ID asociado a las dimensiones tiene que dar un resultado que no sea vacío. O sea, si hay un hecho que yo voy a guardar en la FAC y eso lo estoy asociando a una fecha en específico, esa fecha tiene que existir en la FAC de tiempo. Si yo estoy resguardando la venta de un producto, ese producto tiene que estar en la dimensión de producto. Si lo compró una persona, la persona debe existir en la dimensión de personas. Y además de eso, por ejemplo, en el caso de las personas, como ya hablamos de las Slow Changing Dimensions, también debo asegurarme que cuando una persona haya realizado la transacción, esa persona cuando yo vaya a hacer el cruce a la dimensión, obtenga un solo resultado dentro del cruce. Ya hemos hablado de que las personas pueden tener diferentes versiones dentro de la dimensión, pero solo una de esas versiones es la versión activa. Entonces, la integridad no es solamente que exista, sino que también cuando yo haga el vínculo hacia la dimensión, ese vínculo también sea único. ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante. No pueden haber violaciones de integridad en ese sentido. Y por eso cuando uno hace inserciones dentro de las dimensiones, el chequeo es para ver si existe o no. Porque si existe, debo actualizar la dimensión. Si no existe, entonces tengo que insertarlo. ¿Ya? Y esas son las únicas dos operaciones que yo hago sobre la dimensión. En el caso de que yo, como dice ahí, por ejemplo, quiero borrar algún registro de la dimensión, hay que tener mucho cuidado, porque si yo lo borro, puede ser que esté dejando sin nexo algunos hechos que estén en la FAC. Entonces, cuando yo quiera ir a hacer el cruce, el ID que está guardado en la FAC no va a existir en la dimensión y podría tener un error. Entonces ahí se pueden hacer borrados en cascada, por ejemplo, que eso lo que hacen es que si yo borro un elemento de una tabla, todo lo que haya cruzado con ese registro también es borrado de las otras tablas. Entonces así yo aseguro la integridad. Nunca va a haber un elemento que no esté relacionado con las otras tablas, al menos desde el punto de vista de la FAC, hacia las dimensiones.
Distinto es, por ejemplo, si es que hay personas que no generan ninguna transacción. O sea, IDs de personas, por ejemplo, que no están nunca en la FAQ. Y eso puede ser porque de repente la gente simplemente no compra. Existe como cliente, pero nunca realizó compra. Entonces, esa relación puede que se dé. Y yo, desde el punto de vista del informe, si digo cuántas unidades ha comprado un cliente, esos clientes simplemente marcarían un cero o un nulo, porque jamás hubo una transacción desde ese punto de vista. Bien, eh, bueno, consejos en lo que se refiere a la creación de las tablas, de las llaves en la tabla FAC. Obviamente, primero hay que verificar que la llave que la llave que yo voy a insertar dentro de la FAQ exista en la dimensión, ¿ya? Y como dice ahí, además de eso, poder identificar ya sea por la fecha, cuál es la fecha más reciente de ese elemento, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si es que tengo que hacer una asociación de productos, ¿cómo yo identifico cuál es la llave del producto que corresponde? Entonces puedo ir a buscar las llaves y veo cuál es el registro más reciente, que es una forma de hacerlo, pero no es tan recomendable porque, como dice, se demora mucho. Y la otra es tener directamente una tabla de lookup que me diga cuál es el elemento o cuál es el ID que tengo que asociar dado el registro que estoy tratando de guardar. Si mal no recuerdo, creo que hicimos el ejercicio de la tabla de lookup, que era cuando yo vengo con un ID desde afuera, el lookup lo que hace es decirme, para ese ID de esa fuente de datos, el ID que le corresponde en su dimensión es tanto. Entonces hace un reemplazo del ID que viene por sistema con el ID que está en el datamart. Y después cuando hago la inserción en el hecho, esa inserción es con el ID propio del datamart, ¿ya? El lookup me sirve para hacerlo mucho más rápido porque así cuando hay una actualización o hay un tema, hay una operación como las que les mencionaba de las Slow Changing Dimensions, este tipo de ejercicio del lookup lo que hace es que si cambia el registro, yo simplemente reemplazo el ID que tengo que usar para hacer la asociación con la dimensión. O sea, si en algún momento tengo un cliente que se le actualizan los datos y yo esa actualización la registro en su dimensión, en la tabla de lookup también tengo que actualizar el ID con el cual tiene que reemplazar la llave que viene desde el sistema, ¿ya? Entonces, ahí es una tarea doble. Ya hablamos en clases pasadas que era lo que uno hacía con las SSD y cómo operaba ese reemplazo. A eso tendrían que agregarle la tabla adicional de que en la tabla de lookup también se debe actualizar el ID para poder tener el calce de nuevo de forma íntegra, ¿ya? Y esta operación, como dice acá abajo, eh, esa llave que uno utiliza en las dimensiones se le conoce como llave subrogante. O sea, la llave que termino utilizando como llave de la dimensión se le conoce como llave subrogante porque es la que termina reemplazando la llave original que viene desde el sistema transaccional. Bueno, esto es algo que ya habíamos conversado, tener en cuenta de que yo no puedo registrar hechos cuyos atributos no existan en las dimensiones, por lo tanto, cualquier operación que yo haga sobre el datamart, primero se hace sobre las dimensiones y después la hago sobre la tabla fact, ¿ya? Y bueno, esta parte de acá, en un esquema, me explica cuáles son las operaciones que yo realizo para tomar datos que vienen desde el sistema transaccional, que sería este de acá, para terminar cargando los datos de la tabla fact. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense acá que las llaves que existen en este registro tienen estos nombres que son las llaves que vienen desde el sistema, ¿ya? Time ID, Product ID, Store ID y Production ID. Estos son los hechos que se van a guardar eh, de precio de venta, unidades vendidas y costo. Nada más.
Entonces, antes de yo cargar a la FAC, primero necesito asignarle los valores que corresponden a las llaves de las dimensiones. Entonces, los 4 pasos que están aquí son una explicación de cómo yo termino utilizando las llaves subrogantes a través de un lookup. Entonces, si se dan cuenta, las tareas que se aplican son bien sencillas. Primero, relacionado al tiempo. Voy a reemplazar, primero hago un match dentro de la tabla de lookup y busco el valor de time key que esté asociado al valor que proviene desde la fuente de origen, asociado a la columna time ID. Y cuando yo logro establecer el match, como dice acá abajo, reemplazo time ID por time key, que vendría siendo la llave que está guardada en el lookup. Después de eso hago lo mismo con la tabla de producto. Dado que vengo con el product ID, le pregunto a la tabla de lookup cuál es el valor asociado en la dimensión de producto para ese product ID. Lo encuentro y ahora el product key es el que termina reemplazando a product ID. Lo mismo para store, reemplazo el store ID por el store key que corresponde del lookup y lo mismo con promo key. Entonces, al hacer estos reemplazos, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando de lado los IDs de origen y los estoy reemplazando directamente por los valores time key, product key, store key y production ID, que son las llaves asociadas a las respectivas dimensiones dentro del modelo estrella. Entonces, cuando yo ya hago este reemplazo, finalmente puedo hacer la carga y poder cargar en la FAC la información que venía desde el origen, pero con el reemplazo de estas llaves. ¿Ok? Eh, una cosa más respecto a esto que deben tener ojo, es que si no hacen esto y prefieren quedarse con las llaves como vienen de origen, eventualmente para su proyecto puede que baste y con eso ya se cumple y se pueda trabajar. Pero tengan mucho ojo con el tratamiento de esas llaves porque puede ser que después, cuando quieran hacer vínculos entre la FAC y la dimensión, tengan errores por cómo viene el dato. Eventualmente no se hayan dado cuenta y alguno de esos valores está duplicado y cuando quieran hacer el cruce entre la FAC y la dimensión no puedan hacerlo porque vienen hay más resultados de los que uno esperaría, en realidad uno esperaría uno. Entonces, ahí ojo con eso, examinen los datos, vean bien qué valores les guardan las dimensiones. Recuerden que la llave, la gracia que tiene es que es un valor único para cada registro dentro de la tabla, entonces de esperar que la llave sea única para cada registro de la dimensión. Si eso no se cumple, tienen que construir algo que permita que eso funcione así. Y en general nosotros recomendamos que la llave de las dimensiones sea un autoincremental porque así es más fácil hacer el pareo. ¿Okay? Bueno, esto es otro, esta recomendación está más asociada ya para el desarrollo de algo que tiene que sostenerse en el tiempo. Se recomienda a veces utilizar aplicaciones que manejen múltiples hilos, o sea, que trate de paralelizar un poco las tareas para disminuir los tiempos de carga y los tiempos de uso de computador y de recursos. ¿Ya? Ahora, obviamente, eso podría tener consecuencias porque realmente las bases de datos tienen configuraciones que no te permiten hacer eso, o que si se queda colgado simplemente te bota la consulta, entonces ahí hay que tener cuidado en que la base de datos no sea la piedra de tope para hacer este tipo de desarrollo. ¿Ya? Obviamente lo otro es, acá hace un ejemplo de otros tipos de sistemas, para resumirlo de forma general, y para que ustedes lo tengan, lo puedan buscar si es que existen en Talent o en Jasper ETL, no sé cuál de los dos están utilizando para desarrollar. Pero esta operación que se ve tan simple en el papel, uno la podría asociar como una consulta de SQL replicando los pasos que están asociados a él. Pero a veces las herramientas de TL vienen con una cajita, una tarea que ya hace el lookup y simplemente uno la configura, entonces uno le da el campo de entrada, el campo de comparación
y el registro o el campo de salida. Entonces uno no tiene que hacer nada, simplemente tiene que configurarlo y después de eso la ETL es la que se encarga de hacer el match y entregar el resultado, sin que uno se tenga que complicar mucho en la lógica que está ocurriendo detrás. ¿Ya? Y ahí, como ven, hay algunas recomendaciones si es que la búsqueda realmente la tienen que programar. Hay muchos algoritmos de búsqueda, entonces ustedes podrían implementar alguno para facilitar la búsqueda dentro de las bases de datos. Otro ejemplo que se da acá es que en ocasiones la tabla de lookup, entre comillas, podría estar dentro de la tabla dimensional. Entonces uno podría tener los IDs que hacen los matches dentro de la dimensión como un campo adicional, pero como dice ahí, eso implica que las dimensiones deben tener una fecha de validez. En este caso, con los ejemplos que hemos hablado, esto está muy relacionado con lo que ya habíamos conversado antes de las SCD, porque en sí las tablas que están configuradas como un SCD siempre tienen una fecha de validez y te dicen cuál es el campo actual con el cual uno puede hacer ese cruce. Entonces, mientras eso exista y yo tenga el dato dentro de la dimensión, yo podría simular y hacer la tabla de lookup dentro de la dimensión, sin tener que pasar por una tabla aparte que está dentro del mismo modelo. Bien, eso desde el punto de vista de la carga. Ahora, en lo que se refiere a la configuración y al modelamiento, hasta el momento casi, salvo un grupo de los que presentó, casi todos los grupos están usando un mismo tipo de tabla FACT. Pero por lo menos hasta este momento, bueno, y le hemos dado ese tratamiento en el curso, de que existe solo un tipo de tabla FACT, pero para que ustedes lo tengan en consideración, hay diferentes formas de guardar la información en la tabla FACT, y eso implica de que hay diferentes tipos de granos. El que hemos hablado nosotros todo este tiempo es el que se conoce como el grano transaccional, donde ocurre un hecho y ese hecho yo lo guardo en la FACT y después de eso yo no hago nada sobre él. O sea, el registro que estoy guardando es lo que pasó y nada más. No hay ninguna modificación entre medio. Pero hay dos tipos de FAQ adicionales que las vamos a ver ahora. Una es el grano de snapshot y el otro es el grano acumulativo, que tienen unas sutilezas dentro de su modelamiento. El transaccional ya lo hemos conversado y es ejemplo para todas las cosas que hemos visto. Es simplemente que ocurre una transacción, literalmente como dice el nombre, y esa transacción yo la termino guardando. Y en ese sentido el grano es simplemente la transacción y con eso ya terminamos de modelar. Ah, el caso del snapshot tiene un funcionamiento distinto. El grano en sí, la información que yo estoy guardando, corresponde a un evento que ocurre en el tiempo, pero que se repite periódicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, lo que yo voy a guardar o sea, lo que yo voy a estar guardando en cada carga representa el estado en ese momento de las cosas. ¿Ya? Por eso ahí dan como ejemplo la contabilidad de una empresa, porque contablemente las cuentas que están asociadas siempre son las mismas, pero el registro que yo voy a tomar no es acumulativo. En este caso, yo por ejemplo, en ese ejemplo, si yo tengo una cuenta de activos, por ejemplo, y quiero ver esa cuenta respecto al mes anterior, yo lo único que hago es comparar periodos, porque el valor que está ahí me va a mostrar el valor en ese momento. No es que yo tenga que sumarlo, no es que los tenga que promediar, porque eso en realidad no tiene sentido. Yo lo que voy guardando en la FAQ son fotos. Otro ejemplo que uno usa para esto, y ese es el caso que teníamos con un grupo del curso, es el inventario. El inventario de productos, uno cuando hace la revisión, no cuenta cuántos productos más hay o cuántos productos se han ido. Uno va a la bodega y ve cuántos elementos hay de un producto en particular. En ese periodo, en esa bodega, para ese producto. Entonces,
si yo comparo el inventario de hoy con el de ayer, por ejemplo, o el de hoy con el del mes pasado, yo lo comparo directamente. No hago operaciones adicionales porque cada registro corresponde a un estado en ese momento. Entonces el tratamiento siempre es diferente. Toda la información que veo probablemente sea de la última carga, independiente que tenga la anterior. Me interesa solo lo que ocurrió ahora porque no es acumulado o no es consecuencia de una acumulación de periodos anteriores. ¿Ya? En ese sentido, como dice ahí, los cambios son mucho más suaves. Los registros también cuando se ejecutan son más distanciados en el tiempo. Eh, Ahí hay una pregunta adicional que dice si es que no hay actividad en la cuenta, si la ETL, ¿qué es lo que hace la ETL? Porque hay dos opciones. Una puede ser que al momento de hacer el cruce yo vea que no hay datos, entonces no lo muestra, o que simplemente al revisar si no hace el cruce lo marca con un 0 y listo. ¿Ya? Eso también depende de cómo lo voy a cargar, pero hay que considerar esas situaciones donde yo hago la revisión y no pasó nada. Y ahí ver qué es lo que puedo hacer. Y los datos acumulados, que en este caso son tablas FAQ que constantemente yo tengo que ir haciéndole pequeñas inserciones o pequeñas actualizaciones de acuerdo a lo que está ocurriendo. Y por eso que aquí, dentro de los ejemplos, veo el tema de los workflows, porque en general cuando uno diseña un workflow, tiene tantos pasos y estados que en realidad a mí puede que me interese solamente el último, pero siempre quiero tener registrado lo que ha pasado. Entonces, este tipo de grano constantemente, hasta que termine, va a estar sufriendo modificaciones el hecho en sí. ¿Ya? Por eso aquí también aparecen como ejemplo las cosas que uno puede ir cambiando. Fechas de despacho, fechas de entrega, las fechas de pago, si es que se retornó. Estos son mucho más directos de comprender porque son cosas que a lo mejor no tengo claras al principio, pero eh, después de eso puede sufrir las modificaciones que sean dentro del proceso. ¿Ya? Como dice ahí, hay muchas fechas relacionadas porque son los diferentes eventos que ocurren dentro del proceso. Hay mucha actualización porque como buen proceso puede tener ciertos loops entre medio hasta tener una actualización y no se, digamos que después de que ya termina el proceso, el hecho en sí ya no sufre modificaciones. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, cuando uno no sé, por ejemplo, procesos de reclamo o transacciones asociadas a procesos de venta que ahora uno está mucho más familiarizado con ellos, que uno realiza la compra, agenda la entrega y se realiza la entrega, y yo quiero ver todo el proceso que pasó entre medio. Esos tipos de granos también uno los podría tener como fact y modelarlos de esta forma, siempre teniendo en cuenta que una vez que el proceso termina, ese hecho ya deja de sufrir modificaciones, porque al igual que los procesos, ya después de eso se acabó esa tarea o ese proceso en sí. Bueno, este consejo es un poco más técnico relacionado a las bases de datos. Cuando uno quiere optimizar las búsquedas dentro de las tablas, genera índices. Son como, para explicarlo bien rápido, eh, son punteros que están dentro de la tabla que al momento de buscar, ya no, gracias a estos punteros no tengo que pasar por toda la tabla para encontrar un resultado, sino que parto desde un punto más adelante y eso me permite agilizar las búsquedas. El tema está que cuando yo implemento los índices y estos punteros se crean basados en lo que hay en la base. Entonces, si de repente en una tabla que está indexada, yo agrego nuevos elementos, esos punteros ya pierden su propósito porque estaban hechos de acuerdo a los datos que existían antes de la inserción. Entonces eso significa que tengo que reindexar. Por eso aquí los pasos que están mencionando es, ¿qué hago yo cuando inserto o actualizo una base de datos? Supongan que en un ejercicio bien simple, yo para facilitar la búsqueda, si tengo 100 registros,
dejo un puntero en el 50, porque así después si yo lo busco por ID, yo sé que si busco el número 20, me voy al lote que tiene los IDs del 1 al 50 y omito todos los otros registros que están ahí. Pero si después de eso yo inserto 100 registros más, entonces ahora voy a tener un índice desbalanceado, porque en la búsqueda voy a tener los registros del 1 al 50 y en el otro lado voy a tener del 51 al 200. Entonces ahí ya se desbalancea el puntero y el índice no cumple su propósito. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan acá? Eh, Recalcular los índices, porque así yo ahora podría hacer un puntero en el 50, en el 100, 150, entonces así después para hacer la búsqueda veo los que están del 1 al 50, del 51 al 100, del 101 al 151, al 150 y así. Pero para eso necesito recalcularlos. Si yo decido que una tabla tenga índices, tengo que dentro de las tareas de las ETL tener una política de reindexación porque si no pierde el propósito del índice. Otra recomendación que también es técnica está relacionada con las particiones, que es realizar en la base de datos en sí, una partición que me permita también obtener un set de datos menor al que, al que contiene la base de datos. Entonces eso me puede ayudar a facilitar las búsquedas, a disminuir el total de registros que estoy utilizando para una consulta o cosas de ese estilo. Entonces, eventualmente uno también podría tener configuradas unas particiones dentro de la base de datos para optimizar el uso de ella. Esto también puede ser algo útil tal vez a futuro, que son las tareas de rollback. El rollback dentro de las bases de datos es una opción que me permite arrepentirme de todo lo que he hecho a nivel de transacciones en la base de datos y volver al punto anterior a todas las instrucciones que yo le entregué. Eso de que, ¿para qué me sirve? Porque si en algún momento estoy configurando una ETL o sea, se está ejecutando una ETL y se produce un error, si yo no hago esto, corro el riesgo de que los datos queden erróneos en la base. En cambio, si yo tengo implementado este rollback, si en algún momento hay una falla, yo simplemente anulo todas las tareas que hice en ese momento y quedo justo en el punto anterior a la ejecución. Entonces así no tengo que andar corrigiendo manualmente o buscando dónde se generó la inconsistencia, sino que simplemente retrocedo al último punto donde esto estaba funcionando y veo por qué se cayó e inmediatamente lo corrijo para poder continuar con la carga. Bueno, esto también lo hemos hablado harto. Al cargar la tabla hay que dejar las actualizaciones primero y después las inserciones. Las cargas no tienen por qué ser fila a fila. Muchos motores tienen una carga masiva, entonces eso me ayuda en el sentido de que la instrucción de carga, a ver, para explicarlo bien es sencillo. A veces uno puede hacer un insert por cada fila nueva que voy a agregar. Entonces, por cada fila hago insert into tabla y los valores. El problema está que si son muchos registros los que tengo que insertar, voy a estar haciendo una tarea de inserción por cada registro. En cambio, cuando uno hace una carga de tipo batch en la configuración, esto lo que me permite es hacer solo una instrucción de inserción y yo lo que le voy a decir es inserta en esta tabla este conjunto de registros. Entonces la tarea de inserción es una sola vez, aunque sea 1, 100 o 200 datos los que voy a cargar. ¿Ya? Entonces esta es una forma de reducir recursos y la otra, como ya habíamos mencionado, el de realizar cargas en paralelo. Aquí otra vez, otros casos que son improbables, pero de repente ocurren, cómo se ajusta la tabla FAC de acuerdo a problemas en los datos. Si me equivoqué en el precio o si me equivoqué en la cantidad o lo que sea. Ahí hay que ver
en qué punto tengo que corregir y qué es lo que tengo que corregir. Si hay que actualizar, si hay que eliminar el registro, etcétera. Se puede corregir un hecho, pero uno debería apostar a que estos sean eventos poco frecuentes y algo súper puntual, y no tendría que ser algo propio de la ETL, sino que es algo que debería ejecutarse manualmente, de tal forma de que yo pueda controlar bien qué es lo que estoy cambiando. Si es que deciden dejarlo como parte de la ETL, tienen que tener muy clara la política de corrección, porque si no podría haberse afectado otros datos que sí estaban bien desde un principio. Entonces acá hay ejemplos de cómo ir haciendo estas revisiones. Hablan de tener datos negativos, entonces se supone que si yo cargo y cargo su negativo, la suma debe dar cero. Si es que la suma no da cero es porque en algún momento algo no ocurrió bien. Eh, bueno, actualizar la FAC eventualmente podrían necesitarlo si es que el registro se cambia. Y después de eso, los tipos de borrados son variados. Están los borrados físicos, donde uno elimina la fila literalmente, y los borrados lógicos, donde uno tiene una columna estado del registro, donde, por ejemplo, podría dejar un valor 0 si es que está borrado, y un valor 1 si es que existe, para que visualmente se pueda ver, valga la redundancia. Entonces después cuando ustedes hacen sus reportes, tienen que tener esto en cuenta porque si el borrado es lógico, cada vez que definen una métrica, tienen que decir que la métrica se calcula con todos los registros cuyo estado sea 1 o cuyo estado no sea borrado. Cosa de estar considerando los registros que corresponden y no el universo completo, porque como ya hablamos, el borrado existe de forma lógica. Los datos siguen ahí, pero yo los configuré para que no se consideren en los cálculos. Y esto es una sorpresa, o no sé si es una sorpresa si es que lo mencionamos en alguna clase, pero en ocasiones hay facts que tú tratas de ver cuáles son las medidas que quieres ingresar, y después de darle muchas vueltas, de tratar de buscar algo, te das cuenta que en realidad el hecho en sí no tiene una medición más allá de decir que el hecho ocurrió. Y todo el resto de la información te la entrega las dimensiones. Entonces, al final, y eso suele pasar con hechos cuyo indicador es simplemente cantidad que ocurrió algo. Las veces que ocurrió el evento, o las veces que ocurrió un evento en tal año, o para tal producto, o en tal cliente, o así, para cada dimensión. Pero siempre la única medida que logras encontrar es que ocurrió el hecho. No hay nada más que puedas medir. Y ahí los indicadores pasan a ser solamente conteos. Entonces, en este caso, las tablas FAQ que no tienen hechos es cuando no hay una medida, solamente lo relevante es que el evento ocurrió. Y ahí hay un buen ejemplo que es el de accidente de auto. El accidente de auto ocurrió, pero eventualmente lo único que te interesa es que ocurrió, porque así tú sabes cuántos accidentes han habido, dónde ocurrió, quién fue el involucrado, cuál fue el auto, el modelo, la marca, y con eso ya me basta, no necesito más información. No hay nada más que medir ahí. Ustedes podrán decir, pero eventualmente el accidente tiene un siniestro y el siniestro tiene un deducible o hay un costo. Estoy de acuerdo, es algo que podríamos considerar, pero el evento en sí del accidente, como accidente propiamente tal, solamente interesa el hecho de ocurrencia, nada más. El resto de hechos uno podría considerarlo como gestión de los siniestros para ver los montos, cotizaciones, el deducible, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que van a tener ustedes en el modelamiento? Que todas las columnas que están en la tabla FACT son solamente llaves foráneas que me llevan a las dimensiones. No hay nada más. Eventualmente, dimensiones degeneradas como, siguiendo este ejemplo, el número de siniestro y eventualmente la fecha de ocurrencia como registro. ¿Ya? Y
Bueno, este es otro ejemplo que también lo hemos conversado ya, modificaciones suaves en el sentido de pequeñas variantes que uno puede hacer dentro de del modelo propiamente tal. ¿Qué pasa si es que uno quiere agregar una medida adicional o quiere agregar un hecho? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si agrego una medida nueva, ¿qué pasa con los hechos que ya están guardados? ¿Tengo que calcularles esa medida o los dejo como nulos? Eh, si, por ejemplo, quiero agregar una nueva dimensión, lo mismo, esa nueva dimensión es posible de asociar a los eventos que ocurrieron antes o debo dejarle a la dimensión un atributo que diga que hay hechos que no pueden ser vinculados porque son más antiguos. Lo mismo si es que se agregan atributos a dimensiones existentes. ¿Qué es lo que trata de decir esta diapositiva? El modelo de datos en sí, el modelo estrella en su totalidad, es un modelo que si bien se encarga de registrar cosas o eventos que ocurren en un momento en específico, y en ese sentido se define como invariante en el tiempo, sí hay modificaciones que se puedan hacer, y ahí lo único que uno tiene que cuestionarse es cómo estas nuevas modificaciones afectan a todo lo que ya existe dentro del modelo de datos, y en base a eso, tomar las medidas que correspondan. Y este es otro tema también interesante, que uno podría crear tablas FAQ que tengan la misma información, pero a otro nivel de agregación, haciendo cambiar el grano. ¿Cuál es la gracia de esto? De que al agregarlas por algún otro concepto, tú en la búsqueda, ya que vieron en la clase de Mondial cómo funcionan los cubos, esa agregación que hacen los modelos se hace mucho más eficiente si es que ustedes guardaran la información agregada en otra parte. Entonces, si por ejemplo quieren hacer información anual y tienen un usuario que solamente busca la información de cada año, ustedes podrían tener una FAQ que esté resumida a nivel de año y la dejan exclusivamente para ese usuario o ese grupo de usuarios. Entonces, cuando vayan a calcular, ya no tienen que hacer sumatorias, van directamente al valor que corresponde. Y eso hace que la operación en sí de la búsqueda sea mucho más eficiente que si yo tuviera que ir directamente a la FAQ donde el grano es el día. Entonces ahí es donde uno puede jugar con las agregaciones que tiene la FAQ para poder facilitar estas búsquedas. Y eventualmente sistemas como el MOLAP me permite eso. Mientras yo más agregada tenga la información, más rápida va a ser la capacidad de respuesta. Obviamente eso significa que el volumen de datos que voy a guardar es mucho mayor porque estoy guardando todas las combinaciones posibles de agregaciones superiores para lo que podían llegar a consultar. Bueno, y como para ir cerrando al respecto, ojo de que eventualmente si ocurre algo dentro de la base de datos, el proceso ETL debe ser capaz de poder, dado alguna marca o alguna señal que diga que hay que reejecutar, las ETL deberían ser capaces de poder hacer esa reejecución. Por ejemplo, que hagan actualizaciones por la corrección misma, que haga inserciones por campos que a lo mejor no se guardaron, que ahora sí se puedan guardar, eliminaciones en caso de inconsistencia. Esto, como digo, lo estamos pensando ya más en un tema, en un proyecto que ya está implementado dentro de una empresa o una institución, donde si en algún momento hay un error de datos y ese error de datos viene de origen, yo voy a guardar datos erróneos en el datamart y yo debería tener la capacidad de poder ejecutar todo con alguna instrucción dentro de la base. Entonces eso me va a permitir hacer algún tipo de modificación correctiva dentro de la base de datos. Entonces ahí eso me ayuda, por ejemplo, para después a futuro tener la capacidad de identificar datos que vienen malos, entonces saber cómo corregirlos. Puedo mantener un repositorio, como ya hablamos de la metadata, donde me diga cómo están los datos que estoy guardando.
al igual que un log de errores, ¿ya? Una vez que si a mí en algún momento de la ETL se me cae y tengo un error, no dejar que el error ocurra y nada más. Ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen con las herramientas de ETL que siempre hay un flujo para decir qué es lo que hago si es que se cae. Eventualmente puedes descartar el registro que genera el error y sigo cargando el resto, o me detengo pero guardo el error. Entonces, estos logs me permiten poder revisar si es que la carga se ejecutó bien o no, por qué no se ejecutó bien, de tal forma de que yo puedo hacer modificaciones y hacer que la ETL vuelva a ejecutarse sin problema. ¿Ya? Esto también, como dice acá al final, y ya lo habíamos conversado, me ayuda a auditar, auditar lo que yo tengo en el datamart para poder asegurar que lo que estoy presentando es información consistente dentro del modelo. Y estas últimas diapositivas solamente para que los vayan teniendo en cuenta. Esto es de enero 2018. Voy a actualizar la imagen para que ustedes la vean a cómo está hoy día, probablemente sea febrero 2020. Este es un informe que se hace en el verano para mostrar cuáles son las herramientas de ETL más usadas. Esto lo pueden encontrar en diferentes tipos de software. En este caso estamos hablando de ETLs. Obviamente suele pasar. Aquí vemos que en el top, por lo menos 2018, tenemos a empresas que son líderes en otros rubros, Oracle, Microsoft y Amazon, como herramientas de ETL líderes en el mercado. Después de eso tenemos por acá a Teradata, IBM y SAP que tienen sus propias herramientas. Y así ustedes pueden comparar aquí cuáles son las herramientas que se están utilizando actualmente. Como digo, esto es de enero de 2018, así que ha cambiado harto el panorama desde esa fecha a la actualidad. De hecho, la herramienta que usamos en el curso, que es Jaspersoft ETL, es una modificación de otra herramienta ETL que se llama Talent. Y Talent, desde el año pasado, si mal no recuerdo, también está ubicada en un buen lugar dentro de este cuadrante, así que para que vean que no es una herramienta que sea poco usada, sino que es una herramienta que está considerada y que está bien evaluada por las consultoras de tecnología. Así que están aprendiendo de una herramienta que les puede ser de utilidad en el futuro. Y en ese sentido, la pregunta que siempre surge es si es que me conviene desarrollar la ETL, porque si se dan cuenta, ustedes podrían programar todo lo que hace la ETL, o si me conviene construir, o sea, comprar una herramienta y dejar que la herramienta funcione con las componentes que tiene. Y eso en realidad siempre es una evaluación de costos de licencia, costos de adquisición, funcionalidades que se necesiten, expertise de la gente de desarrollo. Entonces, no es algo que sea muy fácil de decidir. Hay muchos factores que hay que considerar. Además que también hay algunas herramientas como la que están usando ustedes que son completamente gratuitas, obviamente que no tienen soporte y dependen totalmente del desarrollador de turno, pero por último es una alternativa intermedia entre desarrollar todo de cero o adquirir una herramienta que de repente las licencias son muy caras y un proyecto en sí no lo justifica. ¿Ya? Así que, pero como digo, esa es una inquietud que siempre va a surgir y que en realidad la respuesta no es directa. ¿Ok? Entonces con eso finalizamos la clase de hoy. Ya el jueves vamos a tener las presentaciones, así que una vez finalizadas las presentaciones, les vamos a entregar las últimas clases relacionadas ya a la entrega en sí de el proyecto.